como tú. No llores, amigo mío. Salud, salud por ellas. Por mentirosa vas a llorar, por mentirosa vas a sufrir. Por mentirosa vas a llorar, por mentirosa vas a sufrir. Vas a pagar lo que has hecho conmigo, chiquita. Lo juro, en esta vida todo se paga. Hey, hey, así, así. Hey, hey, así, así. Somos los Jaris. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en la ciudad de Huancayo y a nivel de Huaura, también Iguaral. Tenemos otro canal que está, Canal 30, que está también transmitiendo. Bienvenidos a tu programa que, como saben, pues ustedes siempre estamos abordando las temáticas relevantes de carácter internacional. En el caso actual, pues tenemos la noticia Perú como tal, que ha trascendido a nivel internacional. Hay preocupación respecto a lo que viene aconteciendo, básicamente a nivel de la alta investidura presidencial y algunos casos que rodean específicamente la temática de judicialización que podría ser al régimen o a lo que de alguna manera circunda al régimen de turno en el Perú. Y hemos contactado pues con algunas personalidades en el exterior para tocar este caso. Vamos a ver si tenemos a un magistrado de Costa Rica que nos ha prometido participar también, pero básicamente aquí en Perú pues tenemos a nuestro distinguido honoris causa, que es el doctor Jimmy Sotomayor. Es un especialista en todo lo que es la parte penal, que de alguna manera nos puede acercar a lo que viene aconteciendo en materia jurídica. Y desde Bucaramanga, Colombia, tenemos a el ingeniero Walter Pardavé, que no está en el área, pero es bueno ver la visión, cómo nos ven, cómo ve un peruano en el exterior el caso peruano interno, ¿no? Teniendo también en cuenta de que países vecinos, como específicamente Colombia, eh, tienen una circunstancia política que a veces copa la escena, ¿no? Y dentro de lo que significa esa situación tanto contestataria, recalcitrante, identificada con la revolución, entre comillas, que se plantea a nivel de nuestro continente, en este caso con la investidura de Gustavo Petro. Pero vamos a darle la bienvenida en primer lugar al doctor Jimmy Sotomayor para pedirle que, ¿cómo le explicaríamos al exterior, básicamente, doctor Jimmy, que es la preocupación de afuera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú en términos jurídicos en torno a la alta investidura? Es repetitivo, ya han habido casos previos, ¿no? Con los presidentes anteriores, que incluso han implicado su salida. ¿Cree usted que estamos ante una situación similar o, o es una exageración de parte de la prensa o simplemente se está aplicando el derecho como debe ser? Bienvenido y gracias por participar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar en tu programa, siempre es un honor y bueno, vamos a explicar un poco qué es lo que está pasando en el Perú en términos jurídicos respecto a los altos funcionarios, ¿no? Lo primero que habría que señalar es que lastimosamente hemos visto esta escena repetida en los últimos 20 años y es que si es que no me quedo corto, ¿no? Los últimos presidentes que hemos tenido en el Perú, contando incluso desde Alan García, desde el periodo del 85 de García, pasando por Fujimori, pasando por Toledo, nuevamente García, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, y ahora Dina Boluarte, se han visto involucrados en temas de corrupción de funcionarios. Entonces, existe una suerte de que la persona que ocupa el cargo
y es lo que aparentemente está ocurriendo, más que servir al pueblo, entra a aprovecharse del cargo. Y para ir aterrizando el caso concreto, ¿qué es lo que ha pasado en el caso de Dina Boluarte? En el caso de Dina Boluarte, la Fiscalía ha abierto una investigación porque a ella se le ha captado usando unos relojes en el brazo izquierdo de la marca Rolex que están valorizados en $26.000 por lo menos. Entonces, estamos hablando de unos relojes que en principio no habrían sido declarados dentro del patrimonio de la presidenta Dina Boluarte, y no solo ello, sino que además mostrarían un desbalance en el patrimonio de la presidenta. ¿Cuál ha sido el argumento que ha ensayado la presidenta para salvarse de esta imputación? Que los relojes no le pertenecen a ella, sino que más bien le habrían prestado los mismos, como ella lo ha denominado, su huayqui. Ella ha indicado que su huayqui es el que le ha prestado estos relojes, y ha hecho referencia al gobernador regional de Ayacucho, ¿no? Consideramos que eso no satisface las expectativas de la Fiscalía, y la Fiscalía va a seguir investigando el delito de cohecho, que en términos simples significa recibir una dádiva, un beneficio o cualquier tipo de ventaja, inclusive haciendo un préstamo a cambio de cumplir o incumplir tu función. ¿Cuál habría sido la función que habría incumplido o cumplido en este caso Dina Boluarte? Ella habría dado un presupuesto adicional por varios millones de soles al gobierno regional de Ayacucho, a cambio de, repito, de los Rolex, que en mi criterio no es creíble que le hayan prestado esos Rolex. Entiendo que esto ha sido parte de, esto repito, está en investigación, pero todo apunta a que habría sido parte del pago de una coima para que le amplíen el presupuesto al gobierno regional de Ayacucho por varios millones, y esto le dé pues carta libre al gobernador regional de Ayacucho para que pueda disponer de este dinero. Ajá. Bien, ese es el caso puntual. Antes de ir abordando los temas que circundan al caso, vamos a ver cómo ve Walter Pardavé desde Bucaramanga, Colombia, tú como peruano que radicas más de 30 años por allá, ¿cómo ves el caso Perú? ¿Qué connotación le das? ¿Qué escuchan? ¿Qué dicen las calles? ¿Qué dice el colombiano, por ejemplo? Gracias. Bueno, es un tema realmente, yo veo recurrente, ¿sí? Como dice el doctor Jimmy, efectivamente ya hay un buen tiempo que se va mostrando esa serie de inestabilidad, y por supuesto hoy en día con la comunicación que vivimos tan fluida, eso realmente lo conocemos todos. Todos escuchamos esas noticias permanentemente, y por supuesto miran el caso de Perú, por un lado digamos, con tristeza, porque esa inestabilidad pues influye en la economía, y la economía, ustedes saben, es para todos. Pero también hay una cosa que de pronto no sé si cuando uno está en Perú, de pronto no ve como nosotros lo estamos viendo. De todas maneras, en Perú van ocurriendo cosas muy interesantes. Perú está entrando en una senda de creerse que es grande, que es gigante, ¿no? Y empezando a poner pies realmente muy fuertes sobre la arena. Le voy a hablar solamente de 4 casos de temas que yo he escuchado aquí, muchos amigos académicos, por ejemplo, están muy admirados de que Perú está entrando en una senda de los megapuertos, ¿sí? Perú está entrando en la senda de los mega aeropuertos. Perú está entrando en la senda del desierto verde o de los cultivos, donde está ocupando ya primeros puestos a nivel mundial en agroindustria, arándanos, uva. Estamos hablando también que Perú está hablando de puerto espacial, ¿sí? O sea, son temas que a mí me parece que de pronto no ven de pronto cuando están allá, que es noticias también muy importantes, y que realmente si eso se da, pues va a marcar también en el corto tiempo diferencia. Entonces, el tema político es un tema recurrente, y en mi opinión, de acuerdo a los estudios de un neurólogo, imagínense, un neurólogo un día nos hizo una exposición, una presentación, de que eso va a ser recurrente en toda América Latina. Y esto nos mostraba por lo siguiente:
Cuando el doctor Jimmy habla, por ejemplo, de que la actual presidenta, ¿no? Cae en tentación, ¿sí? Cae en tentación, en dádivas por ciertos privilegios. El neurólogo nos decía, mire, ese es un tema que los latinos en una inmensa mayoría lo tenemos, porque sencillamente nuestra sangre, así decía, es tropical. ¿Qué significa eso? Nosotros somos una mezcla de razas que va desde los europeos, pues, que nos llegaron, que nos dieron, y no los mejores europeos, y asimismo los africanos esclavos, nuestra raza auténtica diezmada, ¿sí? Esa mezcla genera una mezcla de que el neurólogo y otros estudios dicen que es justamente es una llamada, entre comillas, sangre tropical, que es muy propicio para la tentación. Y eso, según él, lo tiene la inmensa mayoría de los latinos. No sucede lo mismo, por ejemplo, con los asiáticos, no sucede lo mismo con los escandinavos. Entonces, de esa manera, repito, es una tristeza lo que ocurre en Perú, es una tristeza lo que ocurre también en muchos países de Latinoamérica, pero eso probablemente va a ser recurrente. Bien, bueno, es parte de lo que afuera del país pues se tiene como consecuencia de estas noticias un tanto caída de los cabellos que produce Perú constantemente, como nos decía también el doctor Jimmy, que no estamos ante el primer caso, es algo recurrente a nivel de la alta magistratura. Pero vamos a lo que circunda, doctor Jimmy. Por ejemplo, algunos dicen que aparece por ahí situaciones un tanto extrañas, como por ejemplo la prensa internacional, incluso, ya que estamos tocando la parte internacional, publican justificaciones para el señor Gorriti, que estaba cuestionado, y usted sabe que, por ejemplo, dentro de lo que se le pide a Gorriti, no es la revelación de las fuentes, como dicen algunos, ¿no? Que se le está pidiendo que revele las fuentes y que eso va contra la ética de la práctica del periodismo. Pero realmente no es eso, sino que se le está pidiendo que entregue material probatorio necesario para dilucidar si manipuló al Ministerio Público para direccionar sus pesquisas, ¿no? Como lo ha señalado el colaborador eficaz Villanueva. Ahora, esto de los colaboradores eficaces y, y de victimizarse, ¿no? Como el caso del señor Gorriti, ¿cómo lo podemos observar? Sabiendo también que días previos a todo este acontecimiento había alguien que estaba bastante cuestionado, que era el hermano de la presidenta. O sea, hay una situación que de pronto ha pasado a segundo plano y no sabemos si por ahí todo esto esté manipulado, y creo que la justicia tendría que encargarse de desenmascarar todo esto, pero a veces cuesta creer de que la justicia también lo pueda hacer, ¿no? ¿Qué nos puede explicar al respecto, doctor Lino? Correcto. A ver, lo primero que habría que indicar es que respecto a Gustavo Gorriti sucede algo bien particular, ¿no? Porque él se ha encargado en los últimos años de filtrar información que en principio solo debía conocer la Fiscalía. Y esto respondería a los nexos que él habría tenido con José Domingo Pérez, con el propio Vela, que estamos hablando de los últimos años, seguramente los fiscales más mediáticos, porque han estado impulsando los casos en contra de altos funcionarios, seguramente polémicos también, pero, repito, lo cuestionable o lo raro era que Gustavo Gorriti obtenía esta información, primero que otras personas, incluso información que nunca debió haberse filtrado, porque respondía a actas de colaboración eficaz que por la propia orden normativa deben guardarse en secreto y solamente debe ser conocido por las partes. A raíz de esto se le inicia una investigación y a raíz de la declaración de otro colaborador eficaz que es Jaime Villanueva, donde se le exige efectivamente de cierta información que, repito, el colaborador eficaz habría señalado que él tendría. El argumento que él señala y bajo el cual él secunda es que no se le puede obligar a un periodista a revelar sus fuentes. Y efectivamente, a un periodista no se le puede obligar a revelar sus fuentes porque atenta contra el secreto profesional, contra el propio código de ética del periodista y demás. Pero él manipula la información, ¿no? Porque no se le está pidiendo específicamente que revele la fuente, sino la propia información. Y ante ello, yo creo que la Fiscalía debería desplegar el poder coercitivo que le da el Código Procesal Penal
para que pueda entregar esta información. De lo contrario, deberá denunciarlo por desacato a la autoridad, ¿no? Entonces, ese es el panorama que veo actualmente y nuevamente involucrando a el entorno más cercano del alto mandatario de la magistratura más importante del país, como es la presidenta, ¿no? En este caso, el hermano se ve involucrado y es algo que llama mucho la atención. Pero no quiero dejar de señalar algo que me parece fundamental a ojos del exterior, ¿no? Como muy bien ha señalado el colega que nos acompaña, el Perú está en crecimiento, efectivamente, el Perú está en crecimiento económico y seguramente así nos ven en el exterior. Y a pesar de que nos vemos involucrados en actos de corrupción, y es lo que se centra la prensa peruana el día de hoy, lo que debo rescatar es que estos actos de corrupción están siendo denunciados, están siendo investigados y están siendo procesados. Esto no ocurría años anteriores. Cuando en el año 2000, por ejemplo, no se le procesaba normalmente por actos de corrupción, se pasaba por alto. Hoy en día, caiga quien caiga, inclusive los propios presidentes están entrando a un proceso. Y esa es una buena señal. Independientemente de que se sigan cometiendo actos de corrupción, estos actos de corrupción ya no están quedando impunes. El presidente Ollantaytamala ha ido a la cárcel, así sea con prisión preventiva y hoy está con juicio oral. El presidente Pedro Castillo está en la cárcel. Alberto Fujimori recién ha salido de la cárcel, pero ha estado en la cárcel. Alejandro Toledo está en la cárcel. Pedro Pablo Kuczynski no ha ido a la cárcel por su edad, pero está con una detención domiciliaria. Entonces, en el Perú está funcionando la justicia, ¿no? En el Perú está funcionando la justicia. Independientemente de que se sigan cometiendo actos de corrupción, estos están siendo sancionados. Y yo creo que ese es un buen mensaje a ojos del exterior, porque esto brinda de alguna forma también seguridad al empresario que está ahora invirtiendo, porque dice, ok, puede haber personas corruptas, pero finalmente terminan sancionadas y terminan siendo procesadas. O sea, no hay un mensaje de impunidad, eso es lo que yo quiero transmitir y dejar como mensaje, ¿no? Bien, bien, doctor. Bueno, en el caso de lo que sale para afuera, Walter, tú que vives en el exterior mucho tiempo, el gran discurso de la prensa, incluso los corresponsales, ¿no? Periodísticos han estado ligados, por ejemplo, y hay que mencionarlo, al señor Gorriti, ¿no? Y hace poco, hace unos días, ha salido publicado en la prensa de España, por ejemplo, la corresponsal que trabajaba con él, hablando maravillas del señor Gorriti, ¿no? Y de su caso, ¿no? De la injusticia, de estar atentando contra la libertad de expresión, queriendo develar fuentes que no debería de hacerlo, ¿no? Entonces, hacia afuera sale la justificación. Los corresponsales como que pertenecen al grupo disidente que quiere justificar lo injustificable, ¿no? Y hay ciertas loas hacia lo que, por ejemplo, se produce en tus vecinos, ¿no? Generados por Nicolás Maduro y compañía, ¿no? Y que para el caso de Colombia, desde la asunción al poder de Gustavo Petro, pues también es bueno escuchar ese tipo de corresponsales, ¿no? O sea, prácticamente tenemos a nivel internacional una cara de la medalla que aquí internamente no está pasando, porque la gente anda indignada contra todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero hay quienes leen afuera y se enteran de un Perú diferente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Esa información, ¿cuál es la información que tú recibes? La que te habla, por ejemplo, de lo que dice el doctor Jimmy, de que efectivamente estamos ante una etapa donde la justicia está interviniendo con todos sus defectos, está procesando a presidentes, ¿no? A diestra y siniestra, sin ninguna, de pronto, distinción o aprobación bajo la mesa, ¿no? Al menos eso es lo que creemos está pasando. Pero hacia afuera no se entiende eso. ¿Qué es lo que puedes decir tú sobre ese detalle tan puntual, Walter? Sí, correcto. Efectivamente, hemos escuchado por diversas informaciones o medios pues muy conocidos que efectivamente Perú tiene una lucha frontal contra la impunidad. Hemos visto que efectivamente la prensa tiene una capacidad de investigación realmente muy profunda que llega hasta que grandes personajes, pues, ¿no?
sean procesados, etcétera. Esa información realmente llega, digamos, por titulares. Lo que también llega es información de que usted sabe, por lo que las ideologías, por ejemplo, que están relacionadas con la izquierda, habla de que el tema de los derechos humanos, ¿sí? Que a veces que no se respetan los derechos humanos, etcétera, como el caso del presidente Castillo, ¿no? Ese tipo de información también llega. O sea, de ambas formas se escucha la información, pero lo importante es lo que decía el doctor Jimmy, que a pesar de esas circunstancias, de lo recurrente que es la caída, digamos, la ambición desmedida de los gobernantes por el poder, el país sigue manteniéndose económicamente y sigue inclusive creciendo. Eso me parece que es interesante, y de pronto nosotros que estamos por aquí, eso es lo que también debemos buscar que se dé, ¿sí? Ahora, también hay un elemento que ustedes pueden ver en el caso de Perú, que si usted, digamos, toma una piedra en el camino, va a encontrar siempre algo. O sea, en el momento que usted, digamos, hace indagaciones, investigaciones a los gobernadores, a los alcaldes, a quien sea, siempre le encuentran algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le decía hace un momento, ¿no? Que parece que nosotros sí, en la mayoría de casos, caemos a la tentación. O sea, nuestros representantes a nivel de los gobiernos locales no son la excepción, son los primeros incluso de la lista a la hora de escarbarles su administración, lamentablemente, ¿no? Bien, vámonos con el caso Harvey Golchado. ¿Qué sucede con un personaje como él que tiene ya 6 años o más de 6 años en el cargo? ¿Así son los cargos, doctor Jimmy Sotomayor, de este tipo? ¿O cree usted que hay algo que está pasando al respecto? ¿Por qué se puede extender? Dicen que algunos lo catalogan como que ha sido muy efectivo y que lo quieren sacar y han logrado su objetivo en esta oportunidad. Realmente, ¿qué podemos explicar al respecto? Cuando aparecen cargos de esta categoría, por más buenos que sean los que lo cumplen, se supone que esto tiene que ser cambiado sí o sí, ¿no? Y el que viene tiene que continuar con el mismo trabajo, ¿no? Y no tenemos por qué estar eternizando en los cargos a los personajes que cumplen con estas misiones un tanto secretas. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Jimmy Sotomayor? Sí, a ver, ahí tengo una opinión bien marcada, ¿no? Porque creo que estamos ante un cargo de confianza, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, responde al funcionario que entre en su momento y al cargo a la confianza, perdón, que le pueda dar en el cargo que esté ocupando. En el caso de Harvey Golchado, lo que él ha demostrado de alguna u otra forma es que efectividad, ¿no? Efectividad en su trabajo, y eso habría llevado pues a que esté él en el cargo de manera perenne. Pero, si bien es cierto, por un lado es efectivo, también ha sido, creo que, contraproducente, porque él se ha creído ya intocable, ha creído que nadie lo puede sacar del puesto. Y esto ha llevado inclusive a faltarle el respeto a la más alta funcionaria, como lo es la presidenta, ¿no? Con esta torta que se ha filtrado en el día de su cumpleaños, parodiando un poco la intervención que hizo en su casa, en Surquillo, en el cual él aparece pues tumbando la puerta de la presidenta de la República, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar los equilibrios y no hay que, como bien ha señalado, perennizar a una persona en el cargo porque puede generar este tipo de cosas. Ajá. Pero básicamente se justifica, no se justifica que por una foto, por ejemplo, publicada haya sido sacado. ¿Usted cree que hay algo detrás de todo eso? Ya, ahí el tema es que como es un cargo de confianza, así como yo te doy la confianza, te la puedo quitar. ¿De quién depende esto? Depende del Ministerio del Interior. Claro, aquí resulta escandaloso, y eso es lo que hace bulla, que en medio de una investigación contra la presidenta, el Ministerio del Interior depende de la presidenta. Entonces habría un posible conflicto de intereses porque ellos son los que le retiran. Por una foto te puedo sacar,
considero que no, ¿no? Considero que no. Tal vez una llamada de atención severa, ¿no? Una amonestación por escrito, pero sacarlo creo que era un poco exagerado y repito, creo que puede lidiar incluso con el conflicto de intereses, ¿no? Bien, bien. Bien, vamos a ver si tenemos al doctor Walter Hernández Juárez desde Costa Rica. Si activa su cámara, doctor. ¿Nos escucha por ahí? Vamos a ver si lo tenemos. Bien, bienvenido, doctor. Le agradecemos por participar. Estamos tocando el caso peruano, como lo hemos conversado ya por el interno. Sería bueno su punto de vista respecto a lo que usted observa, ¿no? En el panorama de noticias que recibe por allá, usted que también ha trabajado a nivel diplomático y que conoce el Perú, ¿hasta qué punto le llama la atención todo lo que se discute y que a veces ronda entre lo absurdo, pero son casos puntuales que están pasando en nuestro país? El doctor Walter Rubén Hernández Juárez es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y, bueno, ha tenido también su paso por la parte diplomática. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, don Jorge. Más bien, mil disculpas porque estaba teniendo un asunto judicial y más bien me he logrado salir en un pequeño receso para poder atender la consulta suya, tan amable. Saludar a los demás participantes, que no tengo el placer de conocerlos, y tratar de dar mi humilde opinión desde la perspectiva aquí desde Costa Rica. Básicamente, lo que yo noto es que la situación en Perú no es únicamente exclusiva del Perú, sino que es una situación que se ha venido desarrollando en América Latina, lamentablemente, en los últimos tiempos, en general, en toda América Latina. Y es un tema por un lado, hay un incremento muy fuerte de la delincuencia, hay un problema serio de seguridad ciudadana en todo el continente o subcontinente latinoamericano, y por el otro lado, el gravísimo problema que ha tenido el tema de la corrupción. Entonces, nos encontramos en una tesitura muy, muy delicada, porque el tema de la corrupción en algunos de nuestros países se ha agravado debido a la intromisión que algunos grupos políticos, incluso grupos económico-políticos o algunos poderes dentro de la estructura de una democracia han tenido sobre los otros poderes. Es decir, en algunos lugares la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial ha provocado y ha acelerado el tema de la corrupción. En el caso de Perú, con los recientes acontecimientos de los últimos 2 años, ha habido una destitución de presidente, un nombramiento, protestas populares muy fuertes, una gran cantidad de personas fallecidas en esas protestas, en situaciones que todavía no se han esclarecido convenientemente para una mejor transparencia de la situación presente y futura de Perú. El panorama se ve sumamente confuso y sumamente complejo. En el caso mío, como abogado, como costarricense y con la experiencia de haber estado en otros lugares viviendo y trabajando como diplomático, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, creo que lo fundamental es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Perú debe encontrar la forma de ir fortaleciendo cada vez más las instituciones. Lamentablemente seguimos siendo sujetos en América Latina de esa pauta de estar siguiendo caudillos o ciertos grupos que pretenden liderar los movimientos per se o por sí mismos y no dar el espacio suficiente para que las grandes masas populares se puedan expresar a través del respeto y el apoyo a las instituciones democráticas. Yo espero que las cosas se puedan encauzar y que haya un buen rumbo, pero los últimos acontecimientos, como decía la persona que cuando ingresé ahora, la persona que estaba hablando antes que mí, creo que es un colega abogado, me dio la impresión. Sí, el doctor Jimmy Sotomayor. El doctor Sotomayor me pareció muy atinado los últimos comentarios que le escuché, los últimos minutos que pude oír de su participación. Y definitivamente porque además él es mucho mejor conocedor que yo de la realidad presente que está viendo el Perú ahora, visto desde Costa Rica, y en la experiencia nuestra, donde también hemos tenido en los últimos tiempos un problema grave de problemas de corrupción y incremento de la delincuencia.
Aquí la situación no pasa por medidas extremas porque aparecen siempre los populistas con propuestas alocadas, con propuestas de represión, con propuestas totalmente salidas de contexto no guardan el respeto debido al texto constitucional que tiene cada país y se alejan del derecho de la Constitución. Creo que lo definitivo es fortalecer el tema del el respeto a las instituciones democráticas y mantener a rajatabla el tema de la división de poderes. Es lo que le puedo colaborar, don Jorge, en esta pequeña introducción. Sí, gracias, doctor. Bien, es interesante lo que nos dice. Vamos a pedirle precisamente al doctor Jimmy Sotomayor, ya que el doctor Walter Hernández nos acaba de dar puntualmente la impunidad que pueda estar rondando en América Latina. En el caso Perú, pues hay impunidad en la justicia peruana, porque, por ejemplo, hace poco un golpe a la banda criminal dedicada a los préstamos gota a gota, ¿no? Por la Policía Nacional del Perú, lo cual es de aplaudirle a la Policía Nacional por haber capturado a estos delincuentes. Y luego la liberación de los 13 presuntos criminales por el Ministerio Público, pese a que las evidencias, pues, en su contra ya estaban demostradas. Es alarmante lo que sale a relucir en esto. ¿Cómo explicar esta situación, doctor Jimmy? Sí, efectivamente, la policía hizo un buen operativo en ese caso específico, realizó una detención preliminar por haber estado en flagrancia delictiva respecto a estas 13 personas. Lo que correspondía era que se le ponga a disposición del titular de la acción penal, en este caso la Fiscalía, el Ministerio Público, y a la Fiscalía le correspondía solicitar la medida de restricción de derechos personal conocida como prisión preventiva, que no se hizo. No se solicitó la prisión preventiva. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso le corresponderá al órgano de control interno realizar la investigación correspondiente para determinar responsabilidades, porque no es posible que estando en flagrancia 13 personas, y no cualquier tipo de delito, estamos hablando de una organización criminal que se dedicaba a realizar actividades ilícitas, ilegales, muy dañinas para la sociedad, para la vida específicamente, y a pesar de eso los deja en libertad. Esto ya ha ocurrido además en un caso anterior donde una jueza, donde la fiscalía sí solicitó una prisión preventiva y una jueza, a pesar de la evidencia de los altos elementos graves y fundados de convicción del delito, no los mandó a prisión preventiva, los dejó en libertad, tiempo después volvieron a cometer un delito. Esta jueza ya ha sido destituida, por supuesto, del Poder Judicial. Y lo mismo debería ocurrir con estos malos fiscales, pues que no tienen a veces los pantalones para solicitar las medidas de restricción correspondientes, o muchas veces también se puede incluso sospechar de que están involucrados en actos de corrupción, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Bueno, a propósito de esto que menciona el doctor Jimmy, un adelanto para que luego el doctor Walter Hernández Juárez nos amplíe de pronto su punto de vista. Sabemos que existe el tren de Aragua, ¿no? Y, por ejemplo, en Venezuela lo acaban de negar y eso ha tocado una ruptura entre Chile y Venezuela, ¿no? Porque no es inexplicable de que el gobierno venezolano pues diga que no existen cuando hay elementos de convicción en diferentes países sobre la existencia del tren de Aragua. ¿Cómo ve usted eso? Aquí en Perú, básicamente. Luego le vamos a preguntar al doctor Walter Hernández, que conoce un poco la temática internacional, para que nos dé esa relación y tal vez si por Costa Rica también llegó el tren de Aragua. Correcto. Es innegable la existencia del tren de Aragua. Es más, una experiencia personal que les voy a comentar. Incluso a mí en algún momento me llamaron a extorsionarme, ¿no? Parte del tren de Aragua. Entonces, negar la existencia del tren de Aragua es, la verdad, una burla para todas las personas que en algún momento hemos sido víctimas de esta organización criminal. Y en algunos otros casos, lastimosamente, no solamente se han quedado en amenazas, sino que han cobrado vidas. En el Perú hemos sufrido del tren de Aragua, que está conformada en su gran mayoría por venezolanos, como bien sabemos. Y no solamente es una sola organización, sino que está dividida por facciones, como bien recordarás, en diversas partes del territorio nacional, y no solamente nacional, sino que también internacional. Y esta organización criminal como tal, justamente pues a partir de la Convención de Viena, surge el tratamiento de las organizaciones criminales. Si bien es cierto en principio para el tráfico ilícito de drogas, luego se va
expandiendo la lucha contra la criminalidad organizada como parte de la evolución del derecho penal, también evoluciona la criminalidad. Y eso es justamente el crimen organizado, ¿no? La evolución de la actividad criminal ya esta vez más organizada, y eso es el Tren de Aragua. Justamente los elementos internacionales son los que nos dan la pauta para poder luchar contra ellos. Y decir que no existe el Tren de Aragua y todavía viniendo desde el país de donde ellos han surgido, me parece de verdad una burla y desconoce completamente la realidad, al menos de lo que está ocurriendo aquí en el país. Bien. Vamos a pedirle, antes de que nos dé el punto el doctor Walter Hernández, a Walter Pardavé, desde Bucaramanga, Colombia. Tú que estás cerca al Tren de Aragua, ¿qué nos puedes decir? ¿Existe o no existe el Tren de Aragua, Walter? Tu micrófono. Está desactivado. Actívalo. Ahora sí. Sí, por supuesto, apreciado amigo, existe. Dicho por nosotros, hemos observado noticias donde los mismos delincuentes manifestaban que sí formaban parte de esa organización. Entonces yo creo que pues negar eso sería algo, ¿no? Algo inédito. Bueno, pero recuerden lo siguiente, nosotros aquí en esta zona cercana a la frontera con Venezuela, hemos escuchado muchas veces que desde las cárceles venezolanas, ¿no? Los liberaban y simplemente les decían, váyanse, ¿sí? Entonces imagínense todos esos personajes han recorrido por lo menos Sudamérica y su misma problemática llevando a todos esos países. O sea, yo creo que eso es innegable. Bien, gracias, Walter. Vámonos con el doctor Walter Hernández. ¿Cómo ve usted que Chile le haya puesto un alto a las declaraciones emitidas por un representante del gobierno de Maduro, dando por inexistente el Tren de Aragua, burlándose prácticamente de ese tipo de acusaciones? ¿Cómo puede ser posible que vayan contra supuestamente la dignidad de los venezolanos? En este caso creo que no se trata de Venezuela en general, sino de unos delincuentes autodenominados Tren de Aragua, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted, doctor Walter Hernández Juárez, al respecto? Bueno, con respecto al tema del Tren de Aragua, es innegable que existe. Es decir, es un absurdo, es tratar de tapar el sol con una mano. Me pareció correcta la posición del gobierno chileno de mentir lo dicho por Nicolás Maduro, del cual se puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa se puede esperar de este señor, de que puede salir a defender a quien sea, a decir cualquier barbaridad. Y con respecto a la situación de la intervención del Tren de Aragua en los conflictos o en las situaciones delincuenciales en América Latina y concretamente aquí en el área centroamericana, norte de Sudamérica y Centroamérica, tenemos una situación que se ha venido agravando porque el Tren de Aragua además tiene relaciones directas con grupos organizados en Colombia, que a su vez son los que envían la droga y lamentablemente, debo reconocerlo, Costa Rica se ha convertido en los últimos 3, 4 años, pero sobre todo en los últimos 2 años, se ha convertido en el mayor depósito de droga que hay en el continente americano. Y es dicho por las policías europeas, reconocido por la comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el mayor exportador de droga que hay en este momento hacia Europa y hacia los Estados Unidos es Costa Rica, porque aquí se almacena la droga. Precisamente aprovechando el hecho de que Costa Rica tradicionalmente ha sido un país muy tranquilo, muy pacífico, con una policía civilista y al no carecer de ejército, de Fuerzas Armadas desde 1949, nuestro país no estaba preparado para el nivel de delincuencia que se ha venido dando, donde por supuesto grupos venezolanos, grupos colombianos y además los grupos mexicanos, los carteles de la droga de México y de Guatemala, que bajan y han encontrado un territorio donde se pueden mover con cierta facilidad. Eso ha hecho incrementar en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, en el año 2023, llegamos a la cifra de más de 900 homicidios, siendo que era una cifra que siempre se mantenía en alrededor de 500 homicidios anuales. Es decir, tuvimos un incremento de más de casi el 80%. Y este año vamos por el mismo camino. Es decir, el tema de la delincuencia organizada, el tema del narcotráfico, el tema de los carteles,
se hace presente y han encontrado un campo de batalla propicio en Centroamérica, pero sobre todo en mi país. Y lo digo con muchísimo dolor y con muchísima pena. Ajá, bien, bien. Bueno, es parte del punto de vista internacional, desde Costa Rica, el doctor Walter Hernández Juárez. Ya vamos a ir redondeando nuestra sesión de hoy. Vamos a pedirle a Walter Pardavé, ya vamos a volver al inicio, para que nos dé también su punto en cuestión de en qué ámbito se encuentra en estos momentos el caso Rolex de la presidenta Dina Boluarte. A Walter le vamos a pedir solamente que, ¿cómo ves tú el desenlace de todo esto? ¿Qué es lo que se escucha en Colombia, en Bucaramanga? ¿En qué puede terminar Dina Boluarte? ¿Tú crees que llega al 2026? ¿Qué es lo que se dice por allá? Eh, eh, Tal vez Gustavo Petro le guiñe el ojo a Dina Boluarte o no. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues por las noticias, lo que he escuchado es que proyectan que no llega hacia el 2026, porque justamente hace un momento el doctor Jimmy mostraba, ¿no?, cómo ha habido toda unos periodos de presidencia muy cortos, de tal manera que para el peruano ya le es normal que un periodo sea, ¿no?, pequeño, sea muy pequeño, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, aunque también he escuchado que no sería un mensaje adecuado para algunos inversionistas o para algunos grandes inversionistas. Inclusive, creo que alguna vez el presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, creo que opinó y creo que dijo que su partido va a apoyarla hasta el 2026. Algo así me nombraba por las redes sociales. Entonces, pues en general, como en el caso aquí de Colombia, pues no se ha visto periodos presidenciales cortados, ¿sí? Para el común de las personas eso suena algo, digamos, no conocido, pero en Perú ya, digamos, están como acostumbrados. Doctor Jorge, por ahí le escribí que si en cualquier momento se me apaga el equipo, por lo que estoy con poca batería, le agradezco toda la atención y estaré muy atento a la comunicación. Sí, bueno, gracias Walter. Walter Pardavé desde Bucaramanga, Colombia, también está siendo nominado para recibir nuestra distinción honoris causa. Él es ingeniero graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, residiendo en Colombia, también ha realizado estudios de posgrado en Colombia y en España. Luego lo tendremos seguramente para seguir abordando la temática latinoamericana. Vámonos con la parte de tal vez el análisis final del doctor Jimmy Sotomayor sobre el caso Rolex. Por ejemplo, lo que manifiesta Walter, ¿no?, que si se va a llegar al 2026 con la presidenta Dina Boluarte, cuáles podrían ser, más allá de las especulaciones agoreras que puedan existir, desde el punto de vista legal, ¿no?, las posibilidades de que efectivamente ella pueda ser vacada, bien difícil porque el Congreso prácticamente ha aprobado todos sus ministros, y creemos que es difícil de que pueda haber una ruptura entre ellos, ¿no? Y la última palabra hasta el momento la tienen ellos. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿existe alguna otra alternativa de que, por ejemplo, de llegar a comprobarse situaciones un poco más concretas de lo que ya casi es evidente, se pueda tener un desenlace final de cambio en la cabeza del gobierno peruano, o usted cree que no? Por ejemplo, hay casos de los parlamentarios, de los congresistas, ¿no? El caso de Darwin Espinosa, de Acción Popular, ¿no?, que se está comprobando de que sus trabajadores prácticamente son una especie de recopiladores de firmas, ¿no?, para su próximo partido político. O sea, hay gente que hace lo que le da la gana y que creen que es una especie de cacique allá en el Congreso de la República. No tenemos quizás, desde ese punto de vista, una alternativa positiva en cuanto a lo que podría ser un equilibrio de los poderes del Estado, ¿no?, en los cuales podamos confiar. Y también hemos conversado durante el programa sobre el Ministerio Público, que hay dudas respecto a la impunidad que se está dando a nivel de la justicia. No sabemos hasta qué punto hay algún poder del Estado que verdaderamente le garantice algo positivo a futuro de cara al 2026, doctor Jimmy Sotomayor. ¿Qué nos puede decir
cómo está, por ejemplo, ya internamente incluso la defensa de Dina Boluarte y qué dice la contraparte. ¿Cómo está ese contrapunteo? Correcto. A ver, respecto a tu primer interrogante, respecto a si la presidenta Dina Boluarte va a subsistir en el cargo hasta el 2026, mi respuesta es tajante, yo creo que sí. Y por una sencilla razón, no porque no existan motivos para que salga del cargo necesariamente, sino porque la única posibilidad constitucional de vacar a una presidenta es por una incapacidad moral que está regulado así en la Constitución además y que ha sido interpretado en los últimos años, este término incapacidad moral, como aquella situación en la cual se le evidencia un acto de corrupción al mandatario en ejercicio de sus funciones. Lo que sucede en el caso de Dina Boluarte no es que no haya un acto de corrupción aparente, sí lo hay, ¿no? Como el caso de Rolex, como el caso de la propia asociación que ella lideraba y que se vio beneficiada además en su momento. Pero hay un tema particular, que el Congreso de la República ya a 2 solicitudes de vacancia las ha denegado. Y esto responde a que el Congreso de la República está haciendo un análisis más que jurídico, más que político, está haciendo un análisis costo-beneficio. Porque si sale la presidenta Dina Boluarte, el que asumiría el cargo sería el presidente del Congreso y está obligado a convocar a elecciones tanto del Parlamento como de la presidencia de la República. Entonces, sacar a la presidenta de la República en buena cuenta significa quedarte sin trabajo. Eso para los congresistas, ¿no? Y ellos no lo van a hacer, no lo van a hacer porque hay un claro conflicto de intereses. Entonces, me queda claro que Dina Boluarte se va a quedar hasta el año 2026. Y respecto a la tesis de defensa que está haciendo Joseph Campos, que es el abogado de Dina Boluarte, ellos están planteando que ha sido un préstamo de los relojes que ha sido devuelto, que no ha significado ningún aumento en su patrimonio porque es un préstamo y por ende no tenía tampoco la obligación de declararlo, pero por otro lado hay coincidencias o llamarlo también indicios de un acto de corrupción porque el mismo día que entra Oscorima a prestarle, entre comillas, los relojes, es el mismo día donde se aprueba, el decreto de urgencia que habilita un presupuesto adicional por varios millones al gobierno regional de Ayacucho. Entonces, las coincidencias en política no existen, pues, y tampoco cuando analizamos posibles actos de corrupción. Entonces, la Fiscalía tiene un largo trabajo que realizar y debería, ojo con lo que voy a señalar, debería esperar a que cambie el Congreso de la República para hacer la acusación constitucional en contra de Dina Boluarte. Porque si lo hace con este Congreso lo va a rechazar y el hecho va a quedar en impunidad. Lo que debería hacer es ir avanzando con la investigación en contra de Oscorima, que no tiene ninguna protección constitucional, y una vez que cambie el Congreso, vale decir 2026, hacer la acusación constitucional en contra de Dina Boluarte. Y será en ese momento, con un nuevo Congreso, y esperamos más objetivo, que se apruebe la acusación constitucional y avanzar en el caso Rolex, ¿no? Bien, gracias, doctor Jimmy Sotomayor. Vamos a darle la palabra al doctor Walter Hernández Juárez para terminar nuestra sesión de hoy. ¿Cuál es el análisis que podría hacer desde Costa Rica? Por ejemplo, como usted decía al principio de su intervención, es algo recurrente y coincidente con panoramas latinoamericanos de los últimos tiempos. Pero más allá de eso, hay esperanzas, ¿no? Que en algunos puntos de apariciones políticas un tanto estrambóticas, como por ejemplo el caso argentino con Milei, el señor Noboa en Ecuador ha supuestamente cometido un caso antidiplomático, y usted que domina el tema, ¿qué opina al respecto? Pero de por medio está precisamente ese caso siniestro, ¿no? De personajes que están cuestionados por la justicia, ¿no? Y que creo que de alguna manera pues puede estar cometiéndose también un error al apegarse a la letra y decir, oye, no, pero no debieron allanar la embajada, eso está contra todo lo que dice la ley. Pero y entonces estos señores que cometen delitos pues van a utilizar las embajadas para escaparse y se acabó el problema, doctor. A manera de despedida, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mire,
Primero, antes de entrar a lo que usted está preguntando concretamente, yo suscribo y adhiero a todo lo que dijo el colega que me precedió en el uso de la palabra. Me pareció excelente su análisis y sus conclusiones, y coincido plenamente con él. Aquí hay un tema de prescripciones, y yo espero que posiblemente, como dice él, con un cambio de Congreso en el 2026 se pueda llevar adelante de manera efectiva el juzgamiento de los posibles delitos cometidos por la señora en ejercicio en este momento de la presidencia de Perú, Dina Boluarte. Ahora, con respecto al tema de Ecuador, definitivamente ha habido una violación de lo que es el derecho internacional y de los mismos tratados internacionales que Ecuador y México han suscrito. Es decir, aquí no hay manera de interpretarlo de otra manera. Inclusive, tanto en México como en Ecuador, los tratados debidamente ratificados, como es el caso en este tema de las convenciones de Viena, tienen un rango superior a la ley ordinaria. Y el principio de reciprocidad con relación a la inmunidad diplomática, con respecto a la inmunidad del territorio, de las embajadas, de los consulados, del vehículo, de la residencia del embajador, básicamente siempre se han respetado. Además, nosotros hemos tenido situaciones complejas en América Latina. Por ejemplo, el caso de Ortega, el sindicalista Ortega en Venezuela, que se asiló en la embajada de Costa Rica durante el gobierno de Hugo Chávez, y a pesar de que Hugo Chávez no se caracterizaba precisamente por entender mucho del derecho y por tratar de violentar el derecho internacional, se respetó y se le dio salvoconducto, y el señor Ortega terminó viviendo en Costa Rica. Luego, a raíz de declaraciones y seguir haciendo política y no respetar los principios del asilo, se terminó yendo de Costa Rica y terminó, por cierto, en su país, en Perú, de donde luego regresó a Venezuela. Hemos tenido otras. Bien, parece que lo hemos perdido al doctor Walter Hernández. Ya estamos llegando al final. Vamos a ver si lo recuperamos. Puede ser la señal de internet. Recuerden que esto es en vivo desde Costa Rica. También hemos estado en vivo desde Bucaramanga, Colombia, y desde Lima, Perú, con el doctor Jimmy Sotomayor. Bueno, vamos a despedirnos, creo yo, y vamos a pedirle seguramente al doctor Walter Hernández Juárez que más adelante tengamos otra sesión para seguir abordando esta temática, que es necesaria darle una mirada un poco más amplia, ¿no? Con personalidades que dominen los temas, como por ejemplo hoy hemos tratado de tener a personalidades que verdaderamente estén identificadas con estas temáticas. Bueno, vamos a agradecerle a nuestra audiencia. Recuerden que estamos por la red Canal 19 en Huancayo, también Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Canal 30 en Huaura y Huaral. Le agradecemos al doctor Jimmy Sotomayor, al doctor Walter Hernández Juárez y al al ingeniero Walter Pardavé en Bucaramanga. Un abrazo a la distancia. Gracias, doctor Jimmy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un gusto contigo. Hasta luego. Gracias. Mentira, mentira, todo es una mentira. Mentira, mentira, todo es una mentira. Tus juramentos y tus promesas, todo es una mentira. Tus juramentos y tus promesas, todo es una mentira. No entiendo por qué existen mujeres mentirosas en la vida. No entiendo por qué. Solo trae sufrimientos, fracasos en la vida, así como tú. No llores, amigo mío. Salud, salud por ellas. Por mentirosa vas a llorar, por mentirosa vas a sufrir. Por mentirosa vas a llorar, por mentirosa vas a sufrir. Vas a pagar lo que has hecho conmigo, chiquita. Lo juro, en esta vida todo se paga. ¡Hey, hey! Así, así. ¡Hey, hey! Así, así. Somos los Haris. Grupo Ortiz
te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.